Tras el ataque israelí contra la World Central Kitchen, cierta izquierda atacó de modo infame a José Andrés, acusándole de pro-israelí, hipócrita y exigiéndole disculpas por criticar a Belarra. ¿Qué opinas? Que son unos imbéciles todos. Especialmente lo de criticar a Belarus. No sé por qué les molesta que se critique a Belarus, a Ione Belarus. José Andrés ha dado millones de comidas en Gaza para aliviar el sufrimiento de los gazatíes. Lo dije la semana pasada cuando hablamos del caso de la World Central Kitchen. La fortuna de el chef José Andrés está por encima de los $80 millones la última vez que revisé. No tiene ninguna necesidad de estar haciendo lo que está haciendo. Lo hace porque es mejor persona que los que lo están criticando. Es así de sencillo. Lo hace porque es mejor persona que los que dicen pro-israelí. Sí, claro, está defendiendo a los gazatíes. Diseñaron pontones, un mecanismo nuevo para descargar los barcos con la ayuda para poder hacerle comida para los gazatíes que están siendo atacados por Israel porque son pro-israelíes. Tú eres imbécil si tienes la capacidad de creer eso, si tienes la capacidad de creer cualquier estupidez. Ione Belarra en ese sentido es muy... Déjame, si encuentro rápidamente, porque fue hoy, hablando de Ione, una de sus barbaridades. Dice, sí, y va a enlazar con lo que vamos a hablar hoy de la convención, pero dice Ione Belarra, Ione Belarus, como dice un amigo mío, o Belarrusia. Es muy sencillo de entender. Lo que se gasta en armamento no se invierte en gente. Cierto. Esto que revela hoy Diario Red, porque ahora ya tiene su periodiquito Pablo Iglesias, es indignante. No nos cansaremos de decirlo. No al negocio de la guerra, no a la guerra. Lo que habla el Diario Red de las ventas de armas de empresas españolas a, entre otros, Israel. Y entonces yo digo, mira, hasta que alguien en Podemos condena la venta de armas iraníes y norcoreanas a Rusia. No es eso. Está condenando la venta de armas rusas a Nicaragua y Venezuela, porque no a la guerra, tampoco. Pues si no está condenando ninguna de esas dos cosas y no las ha condenado y no las va a condenar, entonces no es muy sencillo de entender, Ione, el tema de las armas. Todo lo quieres simplificar, pero se te olvida que dejas atrás un montón de cosas, que aplaudes la venta de armas a tus amigos, como Putin, y rechazas la venta de armas a tus enemigos. No has dicho nada de cómo Irán ha armado a Hamás, pero te parece muy mal que otros le vendan a Israel. A mí me parecen mal todos, ¿eh? Yo no defiendo un lado u otro, tú tienes ese problema. Y hablando de eso, de las barbaridades de Ione, o sea, para cerrar, lo de José Andrés, simple y sencillamente no hay motivo alguno para criticarlo, y son de una bajeza moral quienes lo hacen, que ya conocemos también, por favor, van para 10 años contaminando, ensuciando, intoxicando la política española, que ya de por sí es un horror.